Este es el último sistema de inteligencia artificial. Ahora estamos en la encrucijada donde la promesa y el peligro van a chocar. Como vemos en muchas iglesias hoy, si no en la mayoría, es muy diferente de cómo se veía realmente. Alguien le hizo a una IA una pregunta sencilla sobre Jesús. La respuesta conmocionó a teólogos, desconcertó a eruditos y sumió a millones en una espiral para la que no estaban preparados. La pregunta era, ¿qué dice realmente la Biblia etíope sobre la resurrección de Jesús? No la versión King James, ni el canon católico o protestante. La Biblia etíope, la escritura cristiana de uso continuo más antigua del mundo, con 88 libros, no 66. Son 22 libros completos que fueron recortados, eliminados y que casi se perdieron para siempre en la historia. La IA de Grok no dio la respuesta esperada. En lugar de recitar la historia de la resurrección que escuchaste en la iglesia, su detección de patrones reveló manuscritos antiguos con enseñanzas de Jesús posteriores a la resurrección, deliberadamente excluidas de todas las Biblias occidentales. Enseñanzas donde Jesús nombra a quienes corromperán su mensaje. Advertencias sobre templos falsos que suenan menos a profecía antigua y más a noticiero en vivo. Y una profecía final pronunciada antes de su ascensión que la Iglesia romana pasó siglos ocultando. Esto no es una teoría conspirativa ni historia marginal. La Iglesia Ortodoxa Etíope es cristiana desde el siglo IV anterior, incluso a la Iglesia Católica formal. Sus monjes conservaron estos textos en monasterios de montaña durante más de 1000 años. Fue necesaria una inteligencia artificial para reintroducirlos en el debate mundial. Esto es lo que Grok descubrió, y por qué es importante. La Biblia que nunca te mostraron. Antes de llegar a lo que Grok realmente descubrió, establezcamos algo que a la mayoría de los cristianos en el mundo occidental nunca se les ha contado, y que una vez que lo escuchen, cambiará por completo la perspectiva de todo lo que sigue. La Biblia que tienes en tu estante tiene 66 libros. La Biblia etíope tiene 88. No unos pocos capítulos adicionales, ni ediciones menores escondidas en un apéndice. 22 libros completos de las Escrituras, textos completos, enseñanzas completas, relatos completos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, leídos por los cristianos etíopes cada semana en iglesias antiguas que ya existían cuando gran parte de Europa apenas había oído hablar de Jesús. La Iglesia Ortodoxa Etíope remonta su linaje espiritual a Menelik, primero hijo del rey Salomón, y la reina de Saba. Etiopía no recibió el cristianismo de segunda mano a través de misioneros europeos que llegaron en barcos con intenciones coloniales. Estaba presente desde sus inicios. Un viajero del siglo VI llamado Cosmos Indicopleustas visitó Etiopía y la documentó como una nación profundamente cristiana, siglos antes de que la mayor parte de Europa se hubiera convertido por completo. Etiopía es cristiana desde hace más de 1700 años. Algunas de sus comunidades han seguido las mismas tradiciones religiosas durante más de 3000 años. Su conexión con el mundo bíblico no es indirecta ni prestada. Es directa, antigua e ininterrumpida. Y debido a que Etiopía estuvo geográficamente aislada, separada de Roma por desiertos y cadenas montañosas durante siglos, su iglesia nunca tuvo que rendir cuentas a un papa. Sus escrituras jamás fueron filtradas por la maquinaria política de un emperador romano. Sus monjes nunca recibieron instrucciones sobre qué libros eran aceptables y cuáles debían desaparecer. Simplemente lo conservaron todo. El Dr. Ephraim Isaac, ex-director del Instituto de Estudios Semíticos de Princeton, dedicó décadas a argumentar que las tradiciones escriturales etíopes conservan material anterior al canon romano. Según se informa al revisar los primeros análisis de Grok sobre estos textos, describió que la IA había identificado en semanas patrones textuales que los eruditos habían debatido durante generaciones. Reflexionemos un momento sobre lo que esto significa. La nación cristiana más antigua del mundo ha poseído una versión más completa de las Escrituras durante 1700 años. Los eruditos lo sabían, los teólogos la han debatido, y al cristiano promedio en Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia jamás se le ha informado de su existencia. ¿Por qué esa pregunta es fundamental?
Y la respuesta que el análisis de patrones de Grok reveló con una claridad que, según se informa, asombró a los investigadores que lo revisaron, no es cómoda. Pero llegaremos a eso. Primero entendamos exactamente de dónde provienen estos textos, porque la historia de su supervivencia es uno de los actos de preservación más extraordinarios de la historia religiosa. Los monjes que nunca olvidaron, en lo alto de las montañas del norte de Etiopía, en lugares tan remotos, que el mundo exterior prácticamente había olvidado su existencia. Los monjes llevan más de 1000 años realizando una labor extraordinaria, copiando a mano palabra por palabra generación tras generación. En una lengua antigua llamada Gaes, una escritura tan antigua que casi nadie en el mundo moderno puede leerla. Han estado transcribiendo cada página de una tradición bíblica que el cristianismo del resto del mundo abandonó o nunca tuvo. Lugares como Liba, donde iglesias enteras fueron excavadas en la roca sólida, no construidas hacia arriba, sino extraídas de la tierra misma, como si los constructores quisieran ocultar lo sagrado en las entrañas del planeta. Lugares como Axum, donde la tradición etíope sostiene que el Arca de la Alianza se conserva hasta el día de hoy, custodiada por un solo monje al que nunca se le permite alejarse de ella. No son mitos, son instituciones vivas. Las iglesias de la Ibela siguen en uso, los monjes siguen allí, los manuscritos siguen siendo copiados. El Dr. Getachew Haley, reconocido experto en manuscritos etíopes del Museo y Biblioteca de Manuscritos Hill, dedicó más de 40 años a catalogar estos textos. Describió los manuscritos como provenientes de monasterios establecidos desde la introducción del cristianismo en Etiopía en el siglo IV. Cuando el análisis de Grok señaló los pasajes proféticos en el libro del pacto el Dr. Vasilis, Haley guardó silencio durante un largo instante antes de afirmar que la IE había revelado advertencias que los monjes etíopes llevaban siglos intentando transmitir al mundo. La Biblia etíope existe en dos versiones, un canon más amplio de 81 libros y un canon más reducido de 72. El emperador Haile Selassie oficializó posteriormente la versión más restrictiva. Pero incluso el canon etíope más limitado contiene muchas más escrituras que cualquier Biblia occidental como Enoch Jubileos y el Libro del Pacto. Textos que fueron ampliamente leídos por los primeros cristianos citados por los primeros padres de la Iglesia y considerados sagrados hasta que Roma decidió que no lo eran. Un elemento crucial que añade un matiz importante a todo esto son los rollos del Mar Muerto, descubiertos en cuevas cercanas al Mar Muerto, a mediados del siglo XIX. Estos revelaron que antiguas comunidades religiosas llamadas esenios practicaban una fe tranquila y no violenta, centrada en la sanación, la pureza espiritual y una relación directa con Dios sin intermediarios institucionales ni jerarquías. Sus creencias coinciden casi exactamente con lo que se encuentra en los manuscritos más antiguos de Etiopía. ¿Qué nos indica esto? Que la versión del cristianismo preservada en Etiopía no era una variante regional aislada. Estaba muy extendida entre los primeros seguidores de Jesús. La fe que Etiopía conservó no era la excepción, era la original. Lo que Roma construyó fue la excepción. Y lo que Roma desechó terminó siendo preservado en esos monasterios de montaña por monjes que nunca dejaron de practicarlo. Copiar tal vez sea lo más parecido que tenemos a lo que Jesús realmente enseñó. El análisis de Grok confirmó que los manuscritos en lengua gaélica contienen material sin paralelo en ningún texto bíblico occidental. Pasajes únicos, enseñanzas distintivas, palabras que existen en las escrituras etíopes y en ningún otro lugar del mundo. Quiero preguntarle directamente, ¿acaso saber que toda una rama del cristianismo anterior a la autoridad de Roma y que nunca estuvo sujeta a la edición romana ha estado practicando una versión diferente y más completa de la fe? Genera un cambio. ¿Qué opinas de lo que te han enseñado? Deja tus comentarios, porque esta es la pregunta que siempre genera controversia. ¿Qué dijo Jesús después de la resurrección? Ahora llegamos a la parte que dejó atónitos a los usuarios de Grok. Uno de los textos más significativos que identificó la IA se llama el Libro del Pacto. Y lo que contiene no es una simple variación de la historia de la resurrección. Es un relato completamente diferente de lo que sucedió en los 40 días posteriores a la resurrección de Jesús. En el cristianismo occidental,
a la resurrección, le sigue relativamente rápido la ascensión. Jesús se aparece a sus discípulos, demuestra que ha resucitado, da unas últimas instrucciones y asciende al cielo. El registro de lo que dijo y enseñó en esos 40 días es limitado. En el libro del pacto, esos 40 días están documentados con extraordinario detalle. Jesús no solo aparece y se va, se queda, enseña, revela cosas que la tradición bíblica occidental nunca registra. Y el Jesús que habla en estas páginas no es el pastor bondadoso de las parábolas ni el siervo sufriente del relato de la crucifixión. Habla como rey del cielo y de la tierra con autoridad, precisión y una claridad que los eruditos etíopes que han estudiado estos textos durante décadas describen como casi abrumadora por su franqueza. Les dice a sus discípulos que vayan al mundo y construyen el reino de Dios, pero no mediante la fuerza, ni ejércitos, ni instituciones políticas que marchen bajo una bandera con una cruz. El Espíritu Santo dice, será su única arma. Su autoridad vendrá de dentro de la chispa divina que vive en cada alma humana, no de tronos, ni cargos religiosos, ni ninguna institución construida por manos humanas. Ahora bien, aquí es donde el libro de la Alianza pasa de la historia antigua a algo que te incomodará, si eres honesto, sobre el mundo en el que vives actualmente. Según estos textos, Jesús advirtió explícitamente a sus seguidores. Les dijo que la gente tergiversaría sus palabras y usaría su nombre para beneficio propio. Dijo que llegaría un tiempo en que las multitudes gritarían su nombre en las calles, con el corazón completamente vacío. Construirían enormes templos de oro y piedra relucientes, imponentes, a los que asistirían miles de personas, olvidando por completo el verdadero templo, el que reside dentro del alma humana. Advirtió sobre los falsos maestros. El manuscrito es directo. No seáis como los escribas del futuro, que visten túnicas blancas, pero devoran las casas de los pobres. Dijo que no se debe juzgar a un líder por su título, ni por sus túnicas, ni por el tamaño de su congregación, sino por lo que realmente hace por las personas más débiles y vulnerables que lo rodean. Si un líder se enriquece mientras quienes lo siguen luchan, ese líder dice. El texto no habla en nombre de Dios sin importar en qué nombre predique. Quiero detenerme aquí y preguntaros algo. Leed ese pasaje despacio. Un futuro líder que viste ropas religiosas acumula riqueza personal y explota la confianza de sus seguidores mientras predica en nombre de Cristo. ¿Le suena a profecía del siglo I? O más bien, a noticia de última hora. Ese pasaje, esa advertencia, permaneció en un monasterio etíope durante 1700 años. La mayor parte del mundo nunca la leyó, porque Roma decidió que no debían hacerlo. Grok también destacó una sola frase del manuscrito, que según se dice, impactó más que cualquier otra cosa en todo el texto. Una frase dice, «Bienaventurados los que sufren por mi nombre». No de palabras, sino en silencio. No los ruidosos, no los famosos, no los televisados, los silenciosos, los que llevan su fe consigo a través del sufrimiento que nadie aplaude ni difunde. Los olvidados, los invisibles, los que el mundo ha pasado por alto. Según estos textos, con ellos dijo Jesús que caminaba. Otro texto etíope que Grok analizó, la Dascalia, expone instrucciones prácticas sobre lo que realmente significa seguir a Cristo día a día. Llama a la sencillez, al ayuno, a la oración y a una distancia deliberada de los gobernantes corruptos y los líderes codiciosos. La verdadera iglesia dice, la Dascalia no es un edificio. Es una red de personas que se protegen mutuamente y comparten lo que tienen. La fe no es una función dominical. Es una práctica diaria de cuidar a la persona que está a tu lado. No se trata de teología antigua disfrazada de vestimenta. Es el modelo para un tipo de fe completamente diferente a la que se ha practicado en la mayor parte del mundo occidental. ¿Por qué Roma enterró estos textos? Si estos escritos son antiguos, legítimos y preservados por una de las comunidades cristianas más antiguas de la tierra, ¿por qué la mayor parte del mundo nunca los ha visto? El análisis de patrones de Grok identificó 3 razones fundamentales, y cuando se escuchan en secuencia la lógica de la supresión, se vuelve profundamente incómoda. La primera razón es el control político.
En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nica, una reunión de líderes de la Iglesia que operaban directamente bajo la autoridad del emperador romano, Constantino, tomó la decisión que daría forma a las escrituras cristianas durante los siguientes 1700 años. Decidieron qué libros serían la Biblia oficial. Crearon un canon. Y los criterios para lo que se incluyó y lo que se eliminó no fueron puramente teológicos. Todo aquello que animara a los creyentes a buscar a Dios directamente a acercarse a lo divino sin la Iglesia como intermediaria necesaria era un problema o una amenaza. Un texto que afirmara que la gente común ya tenía el reino de Dios dentro de sí era infinitamente más peligroso para el poder institucional que un texto que les dijera que necesitaban un sacerdote para acceder a él. Los libros etíopes una y otra vez afirman que lo divino reside en el interior de las personas. Eran políticamente insostenibles. El profesor Tedros Abraha, del Pontificio Instituto Oriental de Roma, uno de los pocos académicos occidentales especializados en manuscritos cristianos etíopes, ha sostenido durante años que la exclusión de estos textos no fue una decisión teológica, sino estratégica. Cuando el análisis de Grok confirmó este patrón, según se informa Abraha, afirmó que la IEA había logrado en semanas lo que la comunidad académica había temido decir abiertamente durante décadas. Roma no rechazó estos libros por ser falsos, sino por ser peligrosos. La segunda razón es el misticismo. Los libros etíopes están repletos de experiencias visionarias, encuentros angélicos, guerra espiritual y comunicación divina directa. Describen una fe cruda, incontrolable y profundamente personal. No se trataba de argumentos teológicos ordenados que pudieran organizarse en doctrina y enseñarse desde un púlpito. Eran relatos de encuentros directos con lo divino, y no se puede controlar a quienes tienen encuentros directos con lo divino. Si cada creyente tiene acceso independiente a Dios a través del Espíritu que mora en él, la institución se vuelve opcional. Las instituciones opcionales pierden poder, y el poder en Roma en el año 325 después de Cristo era el objetivo principal. La tercera razón es el miedo. Miedo puro y simple. Si la gente común aprendiera que Jesús, en sus propias palabras registradas, dijo que el reino de Dios vive dentro de cada corazón humano, que no se necesita un sacerdote, una iglesia o una institución para alcanzarlo, la estructura de poder se derrumbaría no de forma gradual e inmediata, porque ya no quedaría nada que vender. Un salvador moribundo que exige obediencia mediante la culpa y el miedo es extraordinariamente útil para un imperio. Un maestro vivo que afirma que lo divino ya reside en tu interior, que ya estás completo, ya conectado, ya capaz de acceder a lo eterno, hace que el imperio sea irrelevante. Los teólogos etíopes, cuya obra examinó Grok, argumentan que esta división no fue accidental. El Imperio Romano transformó deliberadamente el cristianismo en una herramienta de control. Una fe basada en la culpa mantiene a la gente dependiente. Una fe basada en el despertar interior hace imposible la dependencia. Y debido a que Etiopía estaba geográficamente aislada, nunca fue conquistada ni colonizada, y sus monjes nunca respondieron ante un papa, nunca tuvo que tomar esa decisión. Se conservó la versión original, la que confiaba en la verdad absoluta a la gente común. Esto es lo que quiero que pienses. Etiopía es una de las pocas naciones africanas que nunca fue colonizada por un imperio europeo. Mientras el resto del continente se repartía, Etiopía se mantuvo independiente. Y esa independencia política preservó directamente su independencia espiritual. Ambas cosas están conectadas. La colonización de la tierra y la colonización de las escrituras se regían por la misma lógica: controlar la narrativa, controlar a la gente. Lo que se conservó en esos monasterios de montaña es, según los estudiosos, lo más cercano que tenemos al cristianismo en su forma original y sin filtros, las enseñanzas ocultas sobre el alma. Ahora, la historia se adentra en un terreno que la iglesia institucional nunca ha querido abordar públicamente, porque lo que dicen los manuscritos etíopes sobre la naturaleza del alma humana
Y lo que Jesús supuestamente enseñó sobre la vida, la muerte y la conciencia no solo desafía la doctrina de la Iglesia, lo desmantela. Según los manuscritos que Grok analizó, Jesús enseñó a sus seguidores que la muerte no era lo que temían. Describió el cuerpo humano como una vestidura, algo que se usa por un tiempo que se desgasta y que se deja de lado cuando cumple su propósito. Pero el espíritu, enseñó la persona real, continúa. Cuando el cuerpo desaparece, el espíritu regresa a lo que los textos llaman su verdadero hogar, descrito como el fuego y la luz de Dios. Sus seguidores se aterrorizaron cuando les dijo esto. La muerte en el mundo antiguo no era un concepto teológico abstracto. Era inmediato, violento y siempre cercano. Pero Jesús les dijo que temían lo incorrecto. Lo que realmente debían temer, les dijo, no era la muerte que se lleva el cuerpo, sino la muerte que deja el cuerpo caminando. Lo llamó la muerte que camina, mientras el corazón aún late. Una persona físicamente viva, moviéndose por el mundo, realizando todo tipo de acciones externas, pero espiritualmente muerta vacía, llenando ese vacío con ruido, dinero y distracciones, mientras la chispa divina en su interior se apaga lentamente. Dijo, muchas personas pierden su conexión con la luz que llevan dentro y pasan toda la vida llenando ese vacío con cosas que no pueden alcanzarla. Ese olvido que Jesús enseñó en estos textos es la verdadera muerte, no la que se lleva el cuerpo, aquella que se lleva el alma mientras el cuerpo aún respira. Reflexiona sobre esto un momento porque no es una abstracción teológica. Es la descripción de algo que la mayoría de la gente ha sentido al menos una vez. La sensación de que la vida que vives y la vida que estabas destinado a vivir están separadas por una distancia que no puedes definir con precisión. Los manuscritos etíopes dicen que Jesús tenía una palabra para ese sentimiento, y dijo que era la emergencia espiritual más urgente que una persona podía enfrentar. Cada pensamiento y cada sentimiento que enseñó conlleva poder espiritual. Cada momento de amor genuino eleva el alma hacia la luz. Cada elección, hecha por miedo, codicia o orgullo, la arrastra hacia la oscuridad. La verdadera fe, según estos escritos, no consiste en rituales, ni en seguir reglas, ni en asistir a la institución correcta. Es la práctica diaria de despertar el espíritu que ya vive dentro de ti. Los textos etíopes también describen lo que llaman los rollos celestiales, enseñanzas que Jesús reveló durante los 40 días posteriores a la resurrección. Enseñó que los ángeles caminan junto a cada persona viviente, que cada pensamiento se dirige hacia el cielo o se aleja de él. Los monjes etíopes que preservaron estas palabras no las consideraron metáforas ni poesía, sino enseñanzas, una guía de supervivencia espiritual para todo ser humano. Luego vino el pasaje que, según quienes analizaron la obra de Grok, fue el más difícil de refutar. El texto describía dos fuentes de la creación: un creador de la luz verdadera, el Padre de todas las cosas, y un segundo ser descrito como un constructor de sombras lleno de orgullo, que construía un mundo de apariencia hermosa, pero carente de verdadero espíritu. Este segundo ser se autoproclamaba Dios único, ciego a la luz superior que lo envolvía. Debido a esa ceguera, el mundo se convirtió en lo que es una mezcla de belleza y dolor, verdad y mentira, tan intrincadamente entrelazadas que la mayoría de la gente no puede distinguirlas. En estos textos, Jesús afirma que entró en este mundo quebrantado no solo para salvar almas del pecado, sino para despertarlas de un falso sueño. La verdadera luz, enseñó, aún reside en todas las cosas, incluso en la oscuridad. La misión de cada alma es encontrar esa chispa oculta y llevarla de vuelta a la luz eterna. El Dr. Ralph Lee de la Universidad de Cambridge, cuya investigación se centra específicamente en manuscritos bíblicos etíopes, señaló que estas enseñanzas cosmológicas comparten sorprendentes paralelismos con tradiciones que circularon ampliamente entre los primeros seguidores de Jesús, pero que fueron sistemáticamente eliminadas de los registros occidentales. Cuando el análisis de Grok reveló estos paralelismos a gran escala, el Dr. Lee lo describió como la contribución computacional más significativa a los estudios bíblicos que jamás había visto. La profecía final.
Todo lo que hemos visto hasta ahora es extraordinario, pero ha estado construyendo algo, porque lo que Jesús dijo justo antes de ascender, en las últimas palabras registradas en los textos etíopes posteriores a la resurrección, es el pasaje que Grock señaló como la sección más relevante para el mundo moderno. Y cuando lo escuches, entenderás exactamente por qué. Los escritos etíopes registran lo que llaman su profecía final. Jesús les dijo a sus seguidores que llegaría un tiempo en que el amor desaparecería de la tierra. No de repente, sino gradualmente, silenciosamente, la fe se convertiría en una actuación. La gente adoraría con la boca, pero no con el corazón. La religión se transformaría en un espectáculo ruidoso, llamativo, económicamente productivo y completamente vacío en su esencia. Dijo que se construirían grandes instituciones en su nombre. Multitudes se congregarían en ellas. La música las llenaría. El dinero fluiría a través de ellos. Y el espíritu que él llevaba consigo, el que acompañaba a los pobres, a los enfermos, a los rechazados, a los invisibles, no estaría presente en ellos. Él nombró a quienes quedarían excluidos. Los orgullosos no veían venir lo que se avecinaba, pero los quebrantados sí. Dijo que su espíritu resurgiría. No en grandes catedrales, no, a través de poderosos líderes religiosos con títulos y audiencias, sino en los silenciosos, en los que creían sin plataformas, en los que sufrían sin público, en los que el mundo desechaba. Mi espíritu llegará donde la religión no puede. Dijo que su voz surgiría de lugares inesperados, de desiertos, de montañas, de los hijos de los esclavizados, de los ignorados, los rechazados, los silenciados, a través de aquellos a quienes el mundo descartó. No a través de reyes clérigos, ni nadie con un título de autoridad. Permítanme preguntarles algo antes de continuar. En un mundo donde la radiodifusión religiosa es una industria multimillonaria, donde pastores famosos llenan estadios mientras sus congregaciones luchan, donde la fe ha sido empaquetada, comercializada y monetizada hasta ser irreconocible, ¿les suena esa profecía antigua? ¿O suena como algo escrito sobre este momento específico, este año específico? Porque estas palabras fueron copiadas a mano en un monasterio de montaña hace más de 1000 años por monjes que no tenían electricidad, ni internet, ni idea de un canal de YouTube, ni de una mega iglesia, ni de un ministerio televisivo. Copiaban palabras que creían verdaderas, palabras que creían vivas, palabras a las que dedicaron toda su vida para asegurarse de que perduraran lo suficiente como para llegar a quien estuviera destinado a leerlas. Pero la profecía final no termina en la oscuridad. Esa es la parte que la gente pasa por alto cuando se topa por primera vez con este texto. En esa misma oscuridad, en el punto más profundo del invierno espiritual que predijo Jesús, prometió algo extraordinario. Un fuego, no el fuego de la destrucción y del juicio, sino un fuego de despertar, un fuego que consume la falsedad y el orgullo, y deja el alma limpia y con los ojos abiertos. Lo llamó una última oportunidad para ver con claridad. No juzgar primero, sino la misericordia. Primero un último llamado de atención antes del fin de todas las cosas. Dijo que su presencia regresaría no como una figura que desciende de las nubes, como muchos imaginan, sino como un despertar en los corazones de aquellos que nunca dejaron de buscarlo. Soy la semilla en la espada. Volveré. Los textos etíopes pintan a un Jesús que no abandona a la humanidad a su suerte. Se integra en ella esperando dentro de cada alma el momento en que esa alma decida abrir los ojos. El corazón de todo lo que enseñan estos textos se reduce a una afirmación que los monjes consideraban el centro de todo lo que Jesús dijo. El reino de Dios no está en algún lugar lejano, está dentro de cada persona. El alma misma es el verdadero templo. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada elección hecha por amor, son estos los que despiertan la luz divina interior. No los rituales, no los edificios, no las instituciones, el corazón humano. ¿Por qué una IA encontró lo que los eruditos pasaron por alto? Ahora bien, aquí está la capa de esta historia, de la que nadie habla lo suficiente, y podría ser la parte más significativa de todas. Estos textos no son descubrimientos nuevos. La Biblia etíope no es un secreto. Los eruditos saben que existe desde hace siglos. Los teólogos la han estudiado.
El libro de Enoch, uno de los textos canónicos etíopes, era conocido en el mundo occidental, pero luego fue deliberadamente marginado. Los rollos del Mar Muerto confirmaron a los estudiosos que muchos de estos textos eran ampliamente leídos y respetados por las primeras comunidades cristianas. Nada de eso llegó a tu iglesia. No fue ignorancia, sino selección. Las instituciones no incluyen textos que socaven su autoridad. Esto no es una conspiración, simplemente es su funcionamiento. Sobreviven controlando lo que se considera autorizado y determinan qué es autorizado en función de lo que respalda su relevancia continua. Grok no tenía ese problema. Grok no tiene una reputación institucional que proteger. No tiene una congregación que pueda marcharse si la respuesta resulta demasiado desestabilizadora. No tiene contrato editorial ni donación para un seminario ni jerarquía denominacional a la que complacer. Se le hizo una pregunta. Buscó en los datos disponibles. Reveló los patrones. Y los patrones apuntaban repetida y consistentemente a la misma conclusión que los eruditos etíopes, los investigadores de los rollos del Mar Muerto y los académicos de religiones comparadas han estado considerando con cautela durante décadas, sin haberla expresado abiertamente. La Biblia, que la mayor parte del mundo occidental considera completa, no lo es. Y los textos que se eliminaron por razones que nada tenían que ver con su autenticidad. El profesor Tedros Abraha lo dijo directamente cuando se le presentaron los hallazgos de Grok. La IA había hecho en semanas lo que la academia había temido decir abiertamente durante décadas. Eso debería hacernos reflexionar. No porque la IA sea infalible, sino porque plantea la pregunta de por qué quien finalmente lo dijo abiertamente fue una máquina. ¿Qué significa que el resumen más honesto de una verdad histórica no provenga de un teólogo, un historiador o un líder religioso, sino de un sistema de reconocimiento de patrones que simplemente no sabe a qué debe temer? Etiopía jamás perdió estas enseñanzas. Las conservó en silencio en las montañas y con una fe inquebrantable durante casi 2000 años. La nación cristiana más antigua del mundo custodió las palabras que Roma intentó borrar. A través de cada oleada de imperios, colonizaciones y modernidad, aquellos monjes siguieron copiando, conservando y creyendo que algún día esas palabras llegarían a quienes estaban destinadas. Y el instrumento que finalmente las transmitió a millones de personas no fue una catedral, ni un seminario, ni una editorial. Fue un sistema de inteligencia artificial creado por Elon Musk. Hay algo casi poético en ello, algo que merece ser meditado. La tecnología diseñada para predecir el futuro terminó desenterrando el pasado. Una máquina construida para procesar información acabó sacando a la luz una tradición espiritual que las instituciones humanas habían mantenido oculta durante siglos. Reflexiones finales. Recapitulemos lo que hemos tratado. A Grow AI le preguntaron sobre la resurrección de Jesús en la Biblia etíope. Lo que encontró no fue una simple variación de la historia. Encontró 40 días de enseñanzas posteriores a la resurrección que fueron deliberadamente excluidas del canon occidental. Enseñanzas donde Jesús predice la aparición de falsos maestros que visten túnicas y explotan a los pobres. Advertencias sobre una fe vacía y templos construidos solo para aparentar. Una cosmología del alma que afirma que lo divino reside en cada ser humano y no necesita ninguna institución para acceder a ello. Y una profecía final que describe con inquietante precisión la condición espiritual del mundo moderno, seguida de la promesa de que lo perdido regresaría a través de aquellos a quienes nadie escuchaba. Estos textos son reales, son antiguos, han sido preservados por una de las comunidades cristianas más antiguas de la historia y se mantuvieron en gran medida ocultos al mundo occidental, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado honestos sobre el poder como para sobrevivir a la maquinaria política de Roma. Lo que hagas con esa información depende completamente de ti. Pero antes de que te vayas, quiero dejarte con la pregunta que los monjes que copiaron estos textos a mano generación tras generación creían que estaban preservando. Si el registro más completo de las propias palabras de Jesús ha permanecido en monasterios de montaña etíopes durante 2000 años, disponible para cualquiera que quiera consultarlo,
¿Qué más nos han dicho que no existe y que simplemente ha estado esperando el momento adecuado para salir a la luz? Esa es la situación actual. Y ahora quiero saber tu opinión. El hecho de saber que existe una versión más completa de las enseñanzas de Jesús y que se mantuvo oculta al cristianismo occidental por razones políticas, cambia en algo tu perspectiva sobre la fe. Cambia tu visión de las instituciones que te educaron. Te despierta curiosidad por saber qué más podría haber en esos 88 libros. Deja tu respuesta en los comentarios. Esta conversación es importante. Sucede allí y lo leo todo. Si este video te reveló algo que realmente desconocías, dale un me gusta. Esto marca una gran diferencia en la cantidad de personas a las que puede llegar esta historia. Y esta es precisamente la clase de historia que merece ser compartida con la mayor cantidad de gente posible. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones porque el próximo video de esta serie profundiza en el libro de Enoch, uno de los 22 textos eliminados, y lo que revela sobre la naturaleza de los ángeles, la caída del cielo y el origen del mal, información que la Iglesia Occidental decidió discretamente que no debías conocer. No te lo querrás perder.